Hoy que es febrero 21 del año 2023 y traemos este mensaje para estar en comunión, ¿verdad? Los unos con otros también y podernos edificarnos en el amor de Cristo Jesús. Gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Disculpen el ruido que hace este iPad, ¿verdad? Pero esta tableta cuando le tocamos allí hace un ruidito perturbador, pero tantito nada más. Déjenme comparto el video con algunos hermanos que me han pedido que les notifique. Hermana Alejandra, Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo está? Ya tiene rato que no la hemos visto. La vez pasada entró y salió corriendo y luego no supimos de usted, no sé qué pasó. Dios le bendiga. Hermana Alejandra, le vamos a dar un espacio en este canal para que nos traiga alguna reflexión, ¿verdad? De la palabra de Dios cuando le sea posible. Tiene esa oportunidad, le damos la invitación y no solo a la hermana Alejandra, sino a cualquier hermano que quiera compartir algo. Este canal es de ustedes, es libre para que cualquiera venga y comparta, ¿verdad? Una enseñanza de la palabra de Dios aquí. Están bienvenidos cuando ustedes quieran, ¿verdad? Estoy compartiendo el mensaje con algunos hermanos. Espero que hayan tenido un buen día, ¿verdad? Pastor Eray Maza, le vamos a compartir el video a ver si se pone en sintonía ahí con sus negritos que pone, ¿verdad? El negrito ¿cómo se llama? El avatar, ¿verdad? Del hermano que es un muñequito negrito ahí. Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos ven, los que nos escuchan a través de este medio. Salvamos a los hermanos también que nos ven desde otros lugares del mundo. Gloria a Dios por ellos. Los que nos ven acá locales. Déjenme que le comparta algo rapidito. Encontré a unas personas, ¿verdad? Y me dijeron que están viendo los videos, son locales y están contentos con la enseñanza que estamos trayendo. Sabemos muy bien que la enseñanza no es de nosotros, es del Señor, ¿verdad? Y estamos trayendo la enseñanza a la palabra de Dios. Un pequeño dato, ya que de eso vamos a hablar en esta noche, acerca de cómo el pastor, cómo el ministro debe de enseñar. Creo que los cristianos hermanos, creo yo, y es un consejo que la palabra de Dios nos da también, el apóstol Pablo nos habla de eso, que deberíamos de limitarnos a enseñar únicamente lo que la Biblia dice, porque cuando enseñamos otras cosas no tenemos el respaldo el peso, ¿verdad?, que debe de tener. Y ya hablaremos un poco eso en lo que entramos en materia, ¿verdad? Estoy agradecido con Dios por este canal, ¿verdad? Por ustedes que siempre nos ven allí, están allí dispuestos a escuchar, a comentar. No te preocupes, te disculpamos el ruido, dice. Ya terminé de hacer el ruido. Hermano Albert, Dios le bendiga, hermano. Usted siempre ahí, ¿verdad? Pendiente ahí, ya lo vimos en otros canales también. Está ahí pendiente. Y qué bueno que el hermano está buscando conectarse, ¿verdad? Con gente que enseña la palabra de Dios. Eso es lo importante. Como dijo él en la última vez que lo vi, dice: el Espíritu de Dios me guía. Y claro, ese debe ser, hermano, nuestro principal objetivo, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios nos guíe. Comentarios ahí leyendo. Hermanos, ¿cómo que reflexión? Dice, ¿cómo? No entendí la pregunta, hermana Alejandra. La reflexión. No, pues si quiere traer alguna reflexión o quiere traernos algo, pues le damos la oportunidad, ¿verdad? Yo quiero ser maestra, pero no sé nada, dice. Pues ahí empiece con sus hijos, hermana, a enseñarles ahí la palabra de Dios y ahí va a aprender, amén. Bienvenidos a todos, dice, comparta para que la palabra sea escuchada en otros lugares. Bendiciones. Mi esposa ahí que está pendiente, ¿verdad? También allí de las notificaciones y nos ayuda mucho a compartir el mensaje de la palabra de Dios en sus diferentes grupos también. Quiero decirles que nosotros comenzamos predicando en el canal personal de ella, ¿verdad? Ya luego ya hicimos un canal acá cuando tuvimos oportunidad, pero ella nos ha sido de gran ayuda también y el mensaje se está predicando también, ¿verdad? También hay amigos que ella tiene que yo no los tengo, por alguna razón yo no tengo muchos amigos, pero los que tengo pues los compartimos también. Pero también, gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a comenzar en esta noche. Vamos a aclarar la aclaración que basta y sobra, ¿verdad? Para los hermanos, los amigos que nos escuchan localmente, porque también publicamos los videos locales acá en la colonia. Bueno, la colonia no, la ciudad donde vivimos. Yo no soy ningún pastor, como yo siempre les he aclarado eso. Cuenta tu testimonio, dice el hermano. Bueno, testimonio, yo tengo dos testimonios, pero no
quizás ahora quizás en el tiempo del aniversario, ¿no? Cuando cumplamos el año, quizás haya oportunidad. Hermano Albert, el testimonio es muy importante, claro que sí. Se puede entender de varias maneras, ¿verdad? Pero el testimonio de cómo Dios nos alcanzó y el testimonio de cómo Dios nos ha levantado en este lugar, ¿verdad? Pero principalmente, hermanos, principalmente, nosotros tenemos una comunidad que nos ve en la calle y sabe quiénes somos, nos ven en el supermercado, sabe quiénes somos, nos ven en el trabajo, sabe quiénes somos. Y qué bueno tener perdón, para Alejandra. Sí, sí, muy bien, muy buen punto, hermano. Hermana Alejandra, ahí le habla el hermano Albert, que cuente su testimonio, dice. Y qué bueno, como dice el apóstol Pablo, que nosotros somos, ¿verdad?, como libros abiertos, ¿verdad? Que la gente puede mirar y saber quiénes somos. No podemos predicar una cosa, hermanos, y ser otra persona, ¿verdad? No, tenemos que ser las mismas personas y nuestro testimonio tiene que ser verdadero, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que nuestro testimonio es verdadero porque lo que hablamos, eso es lo que somos. Y de eso vamos a tratar el mensaje también esta noche. Así que... A ver, la hermana pregunta, ¿hay forma de que podamos tener clases escritas? Pues yo creo, bueno, se puede, si entienden a mis garabatos que tengo aquí. Miren. Si entienden estos garabatos, les doy las clases escritas. Hermana Raquel, Dios la bendiga, que nos ve desde allá de México. ¿Cómo ha seguido de su salud? Sabemos que estaban un poco enfermos, ¿verdad? Su papá, ¿verdad? Esperamos que estén mejor. Ya tenía rato que no la mirábamos por acá. Bueno, las clases escritas, hermano, es un poco, creo que un poco difícil. Bueno, yo podría pasar las notas, ¿no? Que es prácticamente lo de nuestros apuntes, que cada vez que tenemos una clase tenemos apuntes. Pero muchas veces el maestro, ¿no? O quien escribe puede entender sus letras, ¿no? Pero otras personas no. Entonces es un poco difícil, pero... Hermana Alejandra, si usted quiere una clase específica, específicamente no de algo que quiera, pues podemos hacerla. La presentamos en vivo, tratamos de que la clase sea un poco más temática, ¿verdad? Y podemos hacer los apuntes y luego pues pasárselas, ¿no? Para que lo tenga, si es lo que desea, pues podemos hacerlo. Bueno, ya aclaramos que no somos ningunos pastores, mi familia y yo. Bueno, yo sí soy pastor de mi casa, como cada hombre y cada mujer debe serlo en su hogar, pero no tenemos una iglesia, no estamos pastoreando. Estamos enseñando la palabra de Dios porque es necesario hoy en día enseñar, predicar la sana doctrina. Estamos enseñando un evangelio primeramente de libertad, que es lo que Cristo Jesús vino al mundo a darnos, libertad. Y una vez que somos libres, podemos enseñar la palabra de Dios. Estamos enseñando acá lo que la Biblia dice. Somos bíblicos en cuanto a enseñar, como hacían los cristianos de Berea, que verificaban que lo que el apóstol Pablo decía era lo que estaba en la Biblia. No estamos representando a ninguna iglesia, ninguna institución. Vaya, somos libres, pues. Cuando usted llegue al cielo, hermano, no le van a decir de qué denominación viene, de qué iglesia viene, cómo se llamaba su pastor. No le van a decir eso, hermano. Ni siquiera le van a preguntar, hermano. Una vez que usted llegue, olvídese de las denominaciones que se quedan acá en la tierra. Así que no estamos predicando a ningún hombre, no estamos predicando a ninguna iglesia. Hermano, yo voy más allá. Yo no le estoy predicando a ninguna corporación. A ninguna corporación. No, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, es más, hermano, el apóstol Pablo es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? De cómo se debe de predicar. Créame, porque él es el apóstol de nosotros, de los gentiles. Como él dice, yo soy apóstol de los gentiles, honren mi ministerio. Entonces, principalmente el apóstol Pablo predicaba a Jesucristo nada más. No estaba predicando ninguna religión, ni decía el concilio de Jerusalén, ni decía los maestros de Jerusalén, ni decía los apóstoles. No, él decía, yo predico a Cristo. Cuando fui, dice el apóstol Pablo, me propuse no saber entre ustedes de nadie más, sino de Jesucristo. Y a ese dice, crucificado. El último apóstol, claro que sí. A mí, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Como un abortivo al último. Me agarró Jesús, ¿verdad? Así que estamos así. Saludos, hermanos, dice la hermana Raquel. Qué gusto estar con ustedes. Gracias a Dios mis papás están bien.
Sus oraciones son invaluables. Claro que sí, hermanos y hermanas, debemos de orar unos por otros. Creo que voy a traer una clase, ¿por qué se debe de orar? Porque eso me lo han preguntado anteriormente y podemos traer una clase el día de mañana si les parece, ¿por qué se debe de orar? Porque hay cosas, hermano, hay situaciones por las que los cristianos no debemos de orar porque la Biblia no nos manda a orar. La Biblia no le manda a usted a orar por cualquier cosa. O sea que podemos traer esa clase, pero como la hermana dice, sus oraciones son invaluables porque oramos por los hermanos, ¿verdad? Los que estamos conectados aquí, los que conocemos, oramos por la iglesia en general, pero debemos de orar unos por otros, ¿verdad? Así que, hermana Alejandra dice, invítanos a tu casa y ahí que nos enseñe y pones el café. Y yo dice, yo llevo el pan que yo hago. Sí, por cierto, mi esposa está haciendo panes, no es para vender, ¿verdad? Es para consumo acá de su servidor y de nuestros hijos, que nos encanta el pan. Así que cuando usted quiera, nos invita a su casa y pone el café, ¿verdad? Y que pues llevamos el pan y compartimos. Hermanos, Cristo Jesús nos dio la libertad a nosotros. ¿La libertad de qué? La libertad de predicar la palabra de Dios. ¿La libertad de qué? La libertad de escuchar. La libertad, hermano, de usted no estar esclavizado. ¿Ok? Está bien, en un tiempo éramos esclavos del pecado. El Dios de este mundo, ¿verdad? Nos tenía esclavos. Cristo vino, rompió las cadenas. Hermano, las cadenas se rompieron el día que Cristo nos libertó. ¿Estamos de acuerdo? Las cadenas no se rompen cuando viene un evangelista, ¿verdad? Y dice, y rompo las cadenas. No, las cadenas se rompieron el día que Cristo nos libertó. O sea que si somos libres, hermano, usted debe tener la libertad de alabar a Dios, la libertad de visitar. Este fin de semana que pasó, estuvimos visitando a unos hermanos. No voy a decir dónde ni cuándo, ¿verdad? Pero bueno, el fin de semana. Pero qué libertad, qué bueno, hermano, que usted pueda ir a una iglesia, gozarse, regresar a su casa, regresar a la iglesia donde va y estar en libertad, ¿verdad? Qué bueno, porque eso solamente lo da Dios. Qué libertad que el hermano Albert tiene, ¿verdad? De estar aquí con nosotros hoy, mañana está allá con los otros hermanos, el viernes está en otro lado. Qué libertad, hermano, es esa que solamente Cristo la da. Bueno, ya aclaré que no soy ningún pastor. Si están viendo en la calle, no soy pastor, yo soy el hermano Juan, ¿verdad? Porque Juan me llamo, Cristiano Berea, nuestro canal, porque queremos tener el nombre del canal, pero mi nombre es Juan, Juanito Pérez, ¿verdad? Y mi esposa, ¿verdad? Que siempre está ahí acompañándonos en los videos. Mi familia, que somos acá localmente, ¿verdad? De la ciudad de Columbus. Y no somos pastores, estamos enseñando la palabra de Dios. Tampoco soy un falso maestro. Yo de verdad que le digo a cualquier persona que diga que soy un falso maestro, que venga pues y comparta conmigo y hablemos de la palabra de Dios y se va a dar cuenta que no somos falsos maestros, estamos enseñando la palabra de Dios. Otra cosa, yo me puedo equivocar. Sí, porque yo soy falible, yo me puedo equivocar. La única que no se equivoca es la palabra de Dios. Así que si digo algo que no está bien dicho o me equivoqué en algún verso de la Biblia, cosas así, me disculpa de antemano, me corrige, yo estoy dispuesto a recibir la corrección, estoy dispuesto a ser corregido y también yo puedo corregir lo que está mal, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo explicar? Es todo lo que tengo que explicarle, aclararle, ¿verdad? Para que no se me malinterprete. Y lo último, si va a hablar de nuestro mensaje que damos en este canal, por favor, mire todo el video. Yo soy muy cuidadoso, hermano, de cuando alguien postea algo en las redes sociales, de cuidar lo que comento. Y comento cuando yo ya vi todo lo que están hablando, porque es un error hacer un comentario en un fragmento de un video que usted no conoce el contexto ni lo que más sigue. Es un error y no le hace a usted una persona muy objetiva, ¿verdad? Tiene que ser una persona que pueda analizar todo el contenido y después comenta. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, aclarado el punto, vamos a elevar una oración que siempre hacemos, una oración al comenzar la enseñanza, y esta vez no será la excepción. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad más que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos aquí con mis hermanos, Señor, que nos escuchan.
Gracias porque a través de esta tecnología, Señor, nos pueden ver en diferentes partes del mundo. Señor, te pedimos, Padre, que en esta noche tu Espíritu, Señor, nos guíe en esta lectura de tu palabra, en este estudio, Señor. Te pedimos, Padre, que sean de bendición estas clases para mis hermanos, para mí, para mi familia, principalmente, Señor amado, para aquella gente que nos está escuchando, Padre. Te damos gracias, Señor, porque a través de las redes sociales podemos hoy en día predicar tu palabra, Señor. Podemos estar en comunión, Señor, congregados aquí, reunidos aquí para exaltar tu nombre a través del estudio de tu palabra. Señor, te pedimos que bendigas a mis hermanos, los que están fuera de este país, Señor. Mi hermano Albert, que nos escucha desde España, Señor. Mi hermana Raquel, que está allá en México, Señor. Los hermanos que van a ver este video, Señor, aún después que terminemos aquí el enlace en vivo. Señor, te pedimos que sea edificación para nuestras vidas. Oramos unos por otros, Señor, y te rogamos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, estamos trayendo este mes la clase de el amor. Porque el amor, ya explicamos que el amor no es un sentimiento, el amor es una acción, el amor es un verbo, un yo hago, yo te amo, yo hago. Explicamos la manera como Dios ha amado a la humanidad desde el comienzo de la creación. Los que no han visto la primera y segunda estudio, pues pueden verlo. Estamos enseñando el amor de Dios a través de la creación. Enseñamos cómo Dios ama a Adán en un comienzo, le hace una ayuda idónea. Enseñamos cómo Dios planta un huerto, ¿verdad?, al oriente del Edén, y pone ahí el hombre y le da un trabajo. Enseñamos también, ¿verdad?, cuál es el plan de Dios. Y también enseñamos que aún después del pecado, después de Génesis 3, cuando la serpiente engaña a Eva, vemos que después de eso Dios muestra su amor con ellos, ¿verdad? Le hace una promesa de donde va a venir la simiente, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y ahí Dios va mostrando su amor a través de los actos, a través de los hechos que Él hace con la humanidad. Hoy en día hemos hablado y dicho, ¿verdad?, que hay gente que no conoce a Dios, pero se atreve a hacer un comentario y dice que Dios no ama a la humanidad, que Dios no ama al hombre, que Dios nos puso en este mundo, que es un mundo lleno de maldad y de pecado. Si bien eso es cierto, eso no excluye, ¿verdad? Eso no quita que Dios no ame a la humanidad, al ser humano. Dios siempre ha querido trabajar con el hombre, siempre ha querido tener una cercanía con el hombre. Dios creó al hombre para que estuviera en un lugar que Él había construido, había hecho. Y Dios, hermano, siempre ha querido tratar con el hombre. Aún, hermano, después de la desobediencia del hombre y del pecado del hombre, Dios planta, ¿verdad? Dios tiene un plan, que el plan es lo que va a llevar, ¿verdad?, a la humanidad a ser salva a través de Cristo Jesús. Entonces, hemos aclarado algunos puntos y ahora estamos en lo que, en el compañerismo, en el amor que debemos tener los unos por otros. Terminamos la vez pasada en el capítulo 4 de Génesis y entonces vamos a hablar, no sé si hablamos de esto la semana pasada, pero voy a leer esta parte y luego pues seguimos hablando. Si alguien tiene una pregunta puede preguntar y si podemos contestar le contestamos y si no le podemos pues buscamos la respuesta, ¿verdad?, y se la damos. Así que dice la palabra del Señor, honrando al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a hacer una pausa allí. Explicamos la vez pasada, ¿verdad?, que este pasaje de la Biblia muchas veces se saca, ¿verdad? Fíjese que lo voy a decir esto, ¿verdad?, con todas sus letras, con todo la verdad que nos caracteriza y con todo el amor también de nosotros hacia la gente. Muchas veces se saca este pasaje de la Biblia
para meterse en los bolsillos de las personas. ¿Ves? Entonces dicen, tienes que traer una ofrenda de lo más gordo, ¿verdad? Para que sea agradable tu ofrenda. Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque la Biblia en este momento no está hablando de que tú traigas una ofrenda, ¿verdad? Para Dios en el contexto de la iglesia, no, porque estos eran personas que Dios había creado y que trajeron una ofrenda para Dios. ¿Quién le pidió la ofrenda? Posiblemente se lo haya pedido Dios. La Biblia no dice. Una cosa sí podemos aclarar y decir con toda certeza es que Dios no te va a pedir algo. Amén. No te va a pedir que traigas ¿cómo es la cuestión? Si tú traes algo es porque Dios te lo ha pedido o te ha dicho cómo se debe de hacer. Porque Dios no va a mirar con agrado la ofrenda de una persona y la otra no, sin haberles dicho qué tenían que traer. Pausa aquí, dice. Eva tuvo hijos en el huerto. Alguien me contestó que sí, pero la Biblia no dice eso. Bueno, en lo que quedamos la vez pasada cuando estábamos hablando, que si Eva tuvo hijos en el huerto. Hay cosas, hermano, que debemos de entender, que es bonito estudiar la Biblia y llegar a ciertas conclusiones basado en lo que estamos leyendo. Yo estoy abierto al diálogo con cualquier hermano, con cualquier persona que tenga posturas en cuanto a lo que la Biblia dice, porque qué bueno que una persona tenga una postura y uno tenga otra postura diferente. Qué bueno, porque quiere decir que nos estamos interesando por leer la palabra de Dios. ¿Estamos? O sea que si Eva tuvo hijos en el huerto o si los tuvo fuera del huerto, a la conclusión que debemos de llegar es de que esos no son puntos doctrinales que puedan interferir con nuestra salvación. Estamos de acuerdo de que son puntos que son por un lado que si los tuvo o no los tuvo no nos afecta. Como tampoco nos debería de afectar lo que estamos leyendo aquí. Ahora solo pide fe, dice el hermano Albert. Ahora solamente Dios pide que creamos en Él. Si hay algo que Dios nos va a pedir, hermano, a nosotros, es de que creamos en Él, que nosotros ya creímos en su Hijo. San Juan 3:17 dice que al que no cree en el Hijo ya ha sido condenado por no creer, ¿verdad? En el Hijo, que es el unigénito del Padre. O sea que Dios pide de nosotros algo, sí, que creamos en Él y que le amemos, ¿verdad? Bueno, listo, entonces. Dice la palabra del Señor aquí, como vuelvo y dije, este pasaje se saca de contexto y se utiliza para meterse en los bolsillos de la gente. Y le piden que traiga una ofrenda bien gorda, ¿verdad? Que le cueste, dicen que le duele la carne y todos los asuntos que la gente dice. Esto no tiene nada que ver con usted y yo traer una ofrenda para Dios. Esto es algo que Dios les tuvo que haber pedido a ellos para que ellos supieran qué iban a traer. Ahora, Caín, por lo que se puede ver acá, es el mayor de ellos, porque es el primero, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, Caín es el primogénito, es el primero, es el quien debe dar el ejemplo, ¿verdad? Como que el paso primeramente. Y resulta que aquí puede ser que esto sea un problema, porque, bueno, aunque Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, no dice la Biblia, ¿verdad?, que él haya traído de lo mejor. Abel trajo de los primogénitos, o sea, de lo primero. Quizás, hermano, ahora por el contexto que podemos ver, porque ya tenemos la Biblia, podemos entender, como dice el apóstol Juan, que Caín, las obras de él eran malas. O sea que en ningún momento quizás él quiso traer la ofrenda a Jehová y la trajo solamente porque se le pidió que la trajera, pero no realmente algo que hubiese nacido del corazón de él. Quizás no, eso no lo dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que ambos trajeron una ofrenda. El punto central de esta enseñanza no es la ofrenda, hermanos. No es la ofrenda. El punto central de acá es lo que sigue a continuación. Porque independientemente que hubiesen traído una ofrenda o no, el apóstol Juan dice que las obras de Caín eran malas. Entonces, lo que sigue a continuación es lo que nos compete a nosotros como iglesia, como hermanos, porque estamos hablando del amor, no vamos a salir del tema. Y miren entonces en lo que concluye esto. Después de que ambos traen la ofrenda de Abel es aceptable y la de Abel no. ¿Por qué no? La Biblia no dice por qué no es aceptable, solo dice que no es aceptable. ¿Qué más dice?
Jehová habla con Caín entonces, porque Jehová hablaba con los seres humanos, con su creación, con los que él había creado. Aún después de haber sido expulsados del huerto, Jehová todavía sigue teniendo la comunicación con ellos. Sigue diciendo acá, ¿por qué te has ensañado o molestado o enfuriado o enojado con un enojo de muerte? ¿Sabes lo que quiere decir esa palabra? Dice acá, ¿por qué te has enojado, ensañado con tu hermano? ¿Y por qué? Dice, ¿ha decaído tu semblante? Entonces Dios le da acá una oportunidad a él, porque Dios siempre está dando oportunidades. Amigo, usted que nos escucha, Dios le da una oportunidad hoy en día para que usted arrepienta su vida y cambie su manera. Su manera, como dice el hermano Albert, lo que hagas, hazlo desde el corazón. Exactamente, eso es lo que tiene que hacer el ser humano, hacerlo, como dijo el apóstol Pablo, hacerlo para agradar a los hombres y no como para, perdón, hacerlo como para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Acá le dicen a Caín, si bien hicieres, dice él. O sea, le está dando la oportunidad. Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe lo que Caín va a hacer. Pero aún Dios sabiendo lo que va a hacer, le da una oportunidad a Caín. Le dice, mira, tú tienes la oportunidad de hacer el bien. Si haces el bien, vas a ser enaltecido, le dice Dios. A ver, y acá hay que hacer una pausa, porque acá son dos hermanos. El conflicto acá está entre dos hermanos. Hermanos de carne, ¿verdad? Y sangre, claramente, Caín y Abel. Pero hoy en día tenemos a nuestro alrededor muchos hermanos, como dice el apóstol Pablo, los cuales no son engendrados de la carne, ¿verdad? Ni de voluntad del varón, sino engendrados por el Espíritu. Y en esta ocasión voy a tomar esa comparación, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice, y agarrando la comparación también de Génesis, que muchas veces hay conflictos entre los hermanos. Claro que no los debería de haber, pero como dice Primera de Corintios, como dice el apóstol Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros disensiones, o sea, problemas, o sea, pleitos. Y el apóstol Pablo dice, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que haya de entre vosotros disensiones para que se manifieste los que han de ser aceptos, dice el apóstol Pablo. Entonces, que haya una confrontación o un diálogo o incluso una discusión, eso está bien. La Biblia no dice que eso está mal. El apóstol Pablo dice que está bien. Lo que debemos de hacer es tener cuidado con el resultado, porque acá Caín tiene un problema contra su hermano. Es más, el problema ni siquiera era con Abel, porque Abel solamente trajo la ofrenda. Por eso les dije, el propósito de la clase esta noche no se trata de la ofrenda, no. Yo no voy a usar esta comparación como lo hacen muchos hermanos que no estudian la Biblia y lo toman para meterse en el bolsillo a la gente. No, el propósito de la clase es enseñar cuál es el trabajo, cuál es el deber, cuál es la responsabilidad de como hermanos tratarnos. Bueno, aquí vemos que hay una situación y Caín, dice Dios, le dice a él, tienes la oportunidad de hacer el bien, o sea, ya te enojaste con tu hermano, ya te ensañaste con tu hermano, ya decayó tu semblante con tu hermano, pero tienes, como dice, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Es el apóstol Pablo que dice? Cuando dice, airaos, pero no pequéis. No, no es el apóstol Pablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando el sol se pone sobre nuestro enojo, lo que quiere decir es de que tienes que arreglar tus problemas antes de que el día se termine. Antes de que el día se termine, tienes que arreglar el problema. Acá a Caín le están diciendo, mira, ya te enojaste, ya te ensañaste con tu hermano, ahora ve y haz el bien. Es todo lo que tienes que hacer, ir y corregir lo que hiciste mal, ve y haz el bien. Si el apóstol Juan dice que las obras de Caín eran malas, no podemos imaginarnos la clase de enojada que se dio Caín y la clase de palabras que quizás Caín dijo contra su hermano porque estaba muy enojado. O sea, prácticamente él está enojado en una manera que su semblante se le cambió. ¿Sabe? Entre los cristianos, hermano, no debería de haber este tipo de comportamiento. No debería. A ver,
Si un hermano tiene una postura diferente en cuanto a lo que tú crees de la Biblia, pero no es un medio, no es algo salvífico, hermano, no tienes el derecho, la Biblia no te da a ti el derecho de que te enojes, porque Jesús dijo, cualquiera que llame fatuo a su hermano o tonto, dice, ¿verdad? Será expuesto al infierno. ¿Por qué? Porque debemos de amar a los hermanos. Como dijo Jesús, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cómo debemos de amar a los hermanos? Con amor fraternal, con amor de hermanos. O sea que si alguien tiene una postura diferente en cuanto a lo que tú crees, no por eso la Biblia te da lugar a ti para que lo condenes, para que lo mates literalmente, porque si te enojas con tu hermano has cometido homicidio porque lo has odiado en tu corazón. Eso no es lo que la Biblia nos manda. Caín y Abel, acá vemos que Caín tiene la oportunidad de arreglar el error que ha cometido, pero Caín no lo hace. Bueno, y ahora voy a preguntar y voy a ponerme yo como ejemplo. ¿Cuántas veces hemos sentido amargura, verdad? Celos o enojos contra alguno de los hermanos y en vez de arreglar lo que está mal, matamos al hermano? O sea, literal, si se pudiera, le tiramos piedra y lo crucificamos. A ver, eso no es lo que la Biblia nos manda a nosotros. La Biblia nos manda a amarnos unos a otros. Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. A ver, la clase se trata de que debemos de amarnos, ¿verdad? De eso se trata la clase. Bueno, entonces, tolérame entonces si te estoy diciendo la verdad en amor. ¿Sabes por qué? Porque es preferible que te diga la verdad en amor y que corrijas tu modo de caminar, que corrijas tu modo de actuar y que no el día de mañana te vayas a ser expuesto al lago de fuego por odiar a tu hermano. A ver, hay que ser claros con lo que la Biblia dice. Entonces Dios le da la oportunidad a él y le dice a él, si bien hicieres, dice, ¿no serás enaltecido? Ahora, ¿enaltecido por quién? Pues claramente que enaltecido por Dios. Y luego dice, y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. O sea, te está acechando, Caín. Ten cuidado porque el pecado ya está en la puerta. Pero Dios le dice, con todo esto, y lo que eso quiere decir es, aunque sea así, a ti será su deseo. O sea que el pecado va a venir y se va a querer enseñorear de ti. Va a tener deseo, va a querer que tú lo lleves a cabo, de que tú consumas, de que tú lo lleves que lo ejecutes, pues. Y dice, tú te enseñorearás de él. O sea que lo que está diciendo es que tú tienes el poder, tú tendrás la autoridad para saber qué es lo que haces con el pecado. Y acá es donde, hermano, muchas veces la gente no quiere que tú digas la verdad. Cuando dices la verdad, lo ignoran y prefieren seguir con su camino, porque claro, servir a Dios de lejos es muy fácil. Servir a Dios sin comprometernos con Dios es demasiado fácil. Cualquier persona lo hace, pero entonces no está viviendo el evangelio correcto. No, porque la Biblia nos manda, nos exhorta a nosotros como cristianos, hermano, que amemos a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos, dice la palabra del Señor. Aún a nuestros enemigos debemos de amarlo. Eso es lo que dice el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuánto más con tu hermano? A ver, hermano, ¿cómo voy a sentirme yo en mal o en discordia con el hermano Juan, verdad, que nos está viendo? ¿Cómo me voy a sentir mal o en discordia con el hermano Carlos, con el hermano Albert, perdón? ¿Cómo me voy a sentir mal yo con el pastor Eray, por ejemplo? ¿Cómo me voy a sentir mal con él por el hecho de que él tenga una postura diferente de algunas cosas que no son salvíficas? No hay manera, yo no lo puedo condenar por eso. Porque la Biblia no me manda ni a ti ni a mí a andar condenando a los hermanos. Bueno, vamos a hablar de eso también más adelante. A los hermanos. Porque el que no hace la voluntad de nuestro Padre Celestial, ese no es nuestro hermano. El apóstol Pablo dice, aquel que no obedece a lo que decimos en esta carta, ni siquiera comáis con él para que se avergüence. Y más bien dice, les escribí para que no se junten con ningún fornicario. No con los fornicarios de este mundo, dice, porque de otra manera sería necesario salirse del mundo. Más bien dice, os escribí que no os juntéis con cualquiera que llamándose hermano fuere avaro, blasfemo, fornicario, con el tal ni aun comáis, dice el apóstol Pablo.
Voy a hacer una pausa aquí. Dice acá el pastor Ray, ruego sus oraciones, tengo mucha fiebre y no baja. Hermano, pastor Eray, sí, vamos a orar. Los hermanos ahí, el pastor Eray nos pide que oremos por él, ¿verdad? Tiene demasiada fiebre, dice, no baja la temperatura. No sabemos de cuál es el motivo de la fiebre. La fiebre muchas veces, hermano, es una reacción natural, normal de nuestro cuerpo cuando tenemos alguna bacteria, algún virus entre nosotros. Dios designó, ¿verdad?, al cuerpo para que a través de la fiebre pelee esa bacteria y luche contra ese virus para que muchas veces seamos sanos. Aunque si la fiebre es muy alta, pues sí es recomendable ir con un médico, ¿verdad?, para que le dé medicamento. Pero como dice el hermano, como dice el apóstol, ¿verdad? La oración eficaz del justo, ¿verdad? Puede mucho, obrando eficazmente la oración. Y de eso es lo que hablamos hace un momento. La oración no tiene precio, hermano. Usted y yo podemos orar a Dios en el nombre de Jesús. Y siempre, hermano, debemos de pedir a Dios que se haga su voluntad, que se haga su voluntad. Pero como dice el apóstol Pablo, yo quisiera irme ya, dice, pero si estar acá en la tierra, dice, es más provechoso, entonces no sé ni qué elegir. Y yo sé que una fiebre, pastor Ray, no lo va a llevar a la presencia de Dios, pero si ese fuera el caso, como decía hace rato, ¿verdad? Cuando estábamos hablando en el estudio, ¿verdad? Si ese es el caso, gloria sea al Señor. Pero sí, vamos a orar, hermano, junto con los hermanos ahí que nos escuchan, por el pastor Eray, ¿verdad? Que él también tiene un ministerio de enseñanza y es pastor de las iglesias, y vamos a orar por él. Juan 13:34 dice la cita de mi esposa que puso ahí, y yo sé que lo que se está refiriendo allí, pero voy a leerla para no cometer ningún error, ¿verdad? Juan 13:34 dice acá: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, dice Jesús, que sois mis discípulos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A ver, no se estaba refiriendo, en ese tiempo no se está refiriendo, ¿verdad?, a los gentiles. En ese tiempo no se está refiriendo a los publicanos, a la gente que no le sirve a Dios. Aunque había publicanos, ¿verdad?, como es el caso, ¿verdad?, Leví era cobrador de impuestos, pero como el caso, ¿verdad?, de saqueo era publicano, porque hay asuntos, hermano, que, como dijo Jesús, hijitos, dice Jesús, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero les da un mandamiento y le dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué el mandamiento de amarnos unos a otros? Yo pregunto a usted, hermano, ¿cómo debemos de amarnos nosotros? Con amor, hermano, fraternal, con amor de hermanos, porque todos somos engendrados, como dice Jesucristo, ¿verdad? El que es nacido de la carne, carne es. Ahí cuando le está hablando a Nicodemo. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú y yo somos engendrados del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu que está dentro de nosotros, el cual clama, ¿verdad, Abba, Padre? El mismo Espíritu tenemos todos. Debemos de amarnos y debemos de aprender a convivir. Debemos de aprender a tolerarnos, hermano, unos con otros. ¿Por qué? Yo no puedo comprender, no concilio dentro de mí cuál es el tira y jala que los pastores tienen hoy en día, que no se reúnen. Ojalá, ¿verdad? Y con estos mensajes que estamos trayendo, que las redes sociales nos están ayudando, ojalá lleguen a concientizar de que, hermanos, todos somos parte de la misma grey. Todos somos partes del mismo rebaño de Cristo Jesús. Nuestro pastor es Cristo Jesús. Yo soy el buen pastor, dijo él. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué más ejemplo quieres? Ya el buen pastor dio su vida por las ovejas. O sea que todos somos ovejas de su prado, de las ovejas de Jesús. Debemos de amarnos unos a otros. No nos vamos a cansar de recalcar en eso. Amarnos unos a otros. Vemos que acá Caín tiene la oportunidad de hacer el bien, como mucha gente tiene la oportunidad de hacer el bien hoy en día.
¿Sabes, hermano, que hay tanta gente que está molesta con nosotros porque estamos predicando la palabra de Dios aquí en la red social? Ni siquiera le hacemos daño a nadie. Ni siquiera estamos hablando de ninguna asociación religiosa. Estamos hablando del evangelio de Cristo Jesús y les molesta. Le prohíben a los hermanos que vean los videos. ¿Por qué? Esa gente no ha conocido a Dios. Primera de Juan 4, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, mira, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué causa le mató? Dice, ¿verdad?, el apóstol Juan. Porque sus obras eran malas, porque las obras de Caín no eran buenas. Y acá está Caín con un gran problema, porque ya tenía un problema cuando se enojó. Dios le dio la oportunidad de que se arreglara, de que hiciera el bien. Caín no lo hace y va y hace la maldad. Entonces luego viene Dios. Dios sabe lo que pasó. Y viene, y como cuando Dios sabía lo que pasó después que ellos habían comido el fruto, verán, en el huerto. Y Dios le dice al hombre: ¿dónde estás tú? Y acá Caín le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. No me imagino cómo habrá contestado Abel. No sé. Y acá, hermano, me trae a mí mucho el recuerdo de una experiencia mala que nosotros pasamos como familia, en nuestra familia. No se puede uno poner a pensar, hermano, que si Caín tuvo remordimientos o le dolió en su corazón después de lo que hizo. No sé, porque hay gente mala. Hay gente mala, incluso hoy en día, que comete el error, comete la transgresión, comete la ofensa y no siente remordimiento. Pero acá vemos a un Caín frío de verdad, que se ve claramente que no sintió ningún remordimiento. Porque entonces le dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿te atreves, Caín, aún a contestarle a Dios, al Creador, al que te había advertido que no lo hicieras? ¿Te atreves a contestar eso con una voz, verdad, altanera y arrogante? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y entonces Jehová le dice, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué, hermano? La voz de Abel, porque Abel, después de que está muerto, él no está muerto. Él solamente ha hecho el puente. La muerte es solamente la separación del cuerpo, ¿verdad? Con el espíritu, el cuerpo con el alma. Después que pasa al otro lado, Abel sigue siendo vivo, está vivo todavía. Como dice Jesús, Dios no es Dios de muertos. No, cuando él habla en la zarza, él dice: soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, ellos están vivos. Abel está vivo. Pasó al otro lado, pero Abel está vivo. Y la voz de él dice: clama a mí. Clama a mí desde la tierra, dice, ¿verdad? La sangre, dice, ¿verdad? La voz de la sangre. ¿Por qué dice la voz de la sangre? Porque en la sangre está la vida, hermano. Y la sangre fue derramada del primer justo, ¿verdad? Como dice Hebreos. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra donde fue derramada. Y acá viene Dios y habla con Caín. Vamos a quedarnos en esa parte. Y vamos a hablar ahora un poco de que vamos a usar esa enseñanza, hermano, para hablar de cómo debemos de comportarnos nosotros, hermano, como cristianos. Mire, hay gente, ¿verdad?, que se enoja contra su hermano de tal manera que lo saca de la iglesia, lo expulsa de la iglesia. Yo escuché a un predicador que dice lo excomulga de la iglesia. Y yo te voy a preguntar a ti, que tienes esa manera narcisista, ¿no?, de pensar que eres dueño de la iglesia. Yo te voy a decir esto. Ningún pastor es dueño de ninguna iglesia. No, ningún pastor. La Biblia no le da a ningún pastor la autoridad total para que manipule, para que haga las cosas a su conveniencia. Cualquier persona que está enseñando en una congregación, cualquier líder que está predicando en una iglesia y quiere tener un control total sobre los hermanos, esa persona
le está quitando el lugar a Cristo, le está quitando el lugar a Dios, porque el pastor debe de enseñar que el único que se merece toda gloria y toda honra es Cristo Jesús. Pero no puedes decir que le das toda gloria y toda honra a Cristo Jesús y manipulas a la gente o espantas a la gente o le pones miedo a la gente para que la gente haga lo que tú dices. No, eso no es un pastor, eso es un ladrón, de verdad. La persona que hace es una persona que controla, que piensa que es un rey, que hay que obedecerle en todo. Ningún hombre, hermano, se ha ganado ese título, ni se lo va a ganar. Porque el único, nuestro pastor, únicamente a quien debemos de obedecer todo y rendirle toda gloria y toda pleitesía, ese es nuestro Rey Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque, como dije, hay gente que se enoja contra su hermano de tal manera que lo saca de la iglesia, lo expulsa, lo manda. El apóstol Pablo no dice en ningún momento que tú hagas eso. Ahora, el apóstol Pablo dice que si hay un hermano que está viviendo desordenadamente, ok, pero acá está la interrogante. ¿Cómo sabes tú que una persona está viviendo desordenadamente? Por sus frutos. ¿Y qué frutos está dando? Hablando de mi caso, hablando especialmente por mí, yo no soy una persona que doy malos frutos porque mis frutos a mí me juzgan a mí. La gente a mí me conoce por lo que yo soy. Entonces, yo no soy ni un hipócrita, ni un avaro, ni un maldiciente. O sea, ¿qué motivos te da a ti, pastor, para correr a alguien de la iglesia que no está dando los frutos de una persona pecadora? Pues para ponerlo en ese contexto. Ninguno. Entonces, ¿con qué autoridad la gente hoy en día excomulga o saca a la gente de la iglesia? ¿Con qué autoridad? No hay manera. La Biblia no respalda esa actitud. Y quien lo está haciendo está pecando porque está aborreciendo a su hermano. O sea, aborrecer al hermano es decir, mira, no te soporto, no te tolero. O sea, estás como Caín. Si pudieran me matarías, pero gracias a Dios que hay leyes, ¿verdad? Y nos defienden y no nos pueden matar. Pero si pudieran lo harían. Mira, la Biblia no respalda esa actitud narcisista de ningún pastor, de ningún líder. No lo respalda. Si lo estás haciendo mal y eres un pecador y vas a arder en el fuego también, porque no amas a tu hermano. Hay gente, ¿verdad?, que se enoja de tal manera que maldice a su hermano. Oye, ya ni siquiera hermanos de carne, no, que eso muchas veces ya para nada sirve. Pero somos engendrados del Espíritu, o sea, somos hermanos. Aquí hay una contradicción con la palabra de Dios. Si tú como pastor, como hermano, te atreves a maldecir a alguien o a correrlo de la iglesia, entonces acá el hijo de Satanás eres tú, porque no estás amando a los hermanos. Jesús le dijo al Pedro, Pedro, me amas más que estos. Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque le está diciendo, apacienta escucha la palabra. Apacienta, apacentar, dale alimento, cuídalos, protégelos, pastorea mis ovejas. A Pedro no le dijeron, mira, hey, si me ama más que estos, trasquílamelos y ten control sobre ellos. Y el que no te quiere obedecer, córrelo. El que no te quiere obedecer, margínalo. Que nadie se junte con él. En ningún momento al apóstol Pedro le dijeron eso. No, el apóstol Pablo sí dice, cualquiera que camine desordenadamente, con el tal dice, ni comáis. El apóstol Pablo dice, aquel que no obedece lo que hablamos en estas cartas, al tal señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea, no os juntéis con él, pero en ningún momento dice excomúlguenlo. Yo no sé de dónde saca esta gente esta idea hoy en día, que dice, yo lo excomulgo de la iglesia. Oye, estás mal. Estás mal. A ver, como pastor, como predicador, como alguien que enseña, estás mal. La Biblia, ni el apóstol Pablo, sí, el apóstol Pablo da un ejemplo y dice, con aquel fornicario que tiene a la mujer de su padre, o sea, su madrastra como mujer. Aquel sí dice, reunidos mi espíritu y ustedes y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás, dice el apóstol Pablo. Pero estamos hablando de un adúltero, de un fornicario. Ahí sí, hermano, ahí sí la palabra cabe. Pero, hermano, un hermano que se porta bien, que está dando testimonio, que está enseñando la palabra de Dios, que está predicando la sana doctrina, y tú decir, excomúlguenlo, sáquelo de la iglesia, córralo de la iglesia. Oye, tú eres más pecador que Judas, déjame decirte. De verdad, eres más pecador que el que entregó al maestro, porque
Estás traicionando el mandamiento. A ver, Judas no tenía el mandamiento que, aunque Jesús le había dado el mandamiento a él, pero se le podía olvidar también. Oye, pero hoy en día que un pastor haga eso, olvidando, hermano, el mandamiento que tenemos de amarnos unos a otros, estás perdido. Estás perdido, y si no te arrepientes vas a arder en el lago de fuego junto con Satanás. Claro que sí, porque eres homicida. ¿Y quién? A ver, ¿por qué los judíos, por qué no todos los judíos, no quiero generalizar, por qué estos judíos y los fariseos querían matar a Jesús? Y Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice Jesús. Y entonces, cuando tú odias o te enojas con tu hermano de tal manera que lo aborreces, lo odias en tu corazón, Jesús dijo que eso es un homicida. Jesús dijo, hermano, Jesús dijo que eso estás cometiendo un homicidio. Y no los cristianos. ¿Por qué la iglesia hoy en día tiene tanta mala reputación y tanta mala fama? No sé si es una buena esa palabra. Pero ¿por qué la gente no quiere saber del evangelio? Por falsos maestros, por falsos pastores que no pueden enseñar la palabra de Dios. No la pueden enseñar porque primeramente no quieren vivirla. A ver, yo te digo a ti, pastor, ¿por qué no te atreves a enseñar la palabra de Dios con amor pero con veracidad? Con amor pero aclarando lo que está mal. Con amor pero condenando el pecado. ¿Sabes por qué no te atreves a enseñarla? Porque principalmente tú eres un pecador. Y si eres un pecador, no deberías estar enseñando la palabra de Dios. Hay gente que se excusa y dice, es que perfectos no somos todos, es que todos vamos a pecar. Sí, claro, todos vamos a pecar, pero no perseverar en el pecado. Oye, pastor, si aborrecer a tu hermano es un pecado, no deberías de aborrecer a tu hermano. Si odiar a tu hermano es un pecado de homicidio, no debes de odiar a tu hermano. A ver, ¿te vas a enojar con él? Sí, como dijo el apóstol Pablo, es normal que haya distinciones. Oye, pero no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, no dejes que el pecado te lleve a hacer lo que hizo Caín. Si Caín ya había aborrecido a su hermano, ya estaba enojado con él, y Dios le da advertencia, le dice, mira, no lo hagas, pórtate bien. No, aún va él y lo mata. O sea, y la gente que hace eso hoy en día con su hermano está peor que Caín. Está peor, porque Caín no había tenido el sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Nosotros ya tenemos el sacrificio perfecto. Ya Cristo Jesús ha sido crucificado por nosotros. Oye, y estás vituperando, pisoteando la sangre de Cristo al odiar a tu hermano. Debes de arreglarte. Hermanos, debemos de arreglarnos como hermanos en la fe. Yo estoy trayendo esta enseñanza, hermano, porque la iglesia debe tener estas bases bien claras. Yo no puedo concebir, hermano, yo no puedo odiar a nadie. No puedo, hermano, no puedo ni siquiera hablar mal de mi hermano. La palabra de Dios no me permite. Ahora, hablar la verdad no es hablar mal. Oye, ¿por qué se dice hablar mal? Bueno, porque hablar mal significa una cosa, que estás hablando lo que no es verdad. Pero si una persona está viviendo desordenada, como unos pastores que viven mal, y nosotros hablamos en contra de ellos, lo que la palabra de Dios los condena, eso no es hablar mal, eso es hablar la verdad. Y la verdad, hermano, la verdad es lo que nos hace libres, pues. O sea, si Cristo hubiese venido y hubiera entregado... A ver, Cristo Jesús, hermano, fue el líder, el caudillo más valiente, más valeroso que nosotros los cristianos podemos tener. Sí, el más valiente. Cuando él dijo, hey, me espera a mí la cruz, pero yo voy y doy mi vida. Nadie me quita la vida, dijo él. Yo tengo poder para darla y para volverla a tomar. Y él dijo, mira, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y por eso me quieren matar a mí, y por eso me quieren apedrear a mí. A ver, eso es un ejemplo de valentía, sí. Y hoy en día, hermano, hay gente que tolera el pecado aún dentro de la iglesia. No dice la verdad porque supuestamente no quiere juzgar al hermano. Oye, pero estás igual de pecador que él entonces. El que participa, el que le dice bienvenido, dice el apóstol, ¿verdad? Participa de sus malas obras juntamente con ellos. No le digáis ni siquiera bienvenido. Pero es que aquí entra otro argumento, ¿verdad? O entra un beneficio para ellos. Acá entra otro problema. Es que el hermano da. Es que el hermano diezma. Es que el diezmo de él es grande. Es que la ofrenda de él es grande. ¿Sabe? Hace rato, el día de ayer yo leía un comentario. Es un comentario que yo leí. Que decía... pastor, vaya hermano, vaya al médico, ¿verdad?
Esperamos en Dios, ¿verdad? Vamos a orar por usted como quiera, pero esperamos en Dios que esté mejor usted. Vaya al médico, mañana Dios permite, lo vemos ahí. Y si no puede, hermano, mañana descanse, hermano. Nosotros también tenemos que entender, ¿verdad? Que el cuerpo muchas veces necesita descanso, hermano, y necesita reposo. Eso es algo que hay que tener. Este cuerpo, hermano, se va desgastando, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque el interior se va renovando, pero este cuerpo hay que cuidarlo también. Amén. Vaya, hermano, Dios le bendiga. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en esto. El posteo decía esto. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Eso decía el posteo. Y entonces el que puso el posteo decía, pues mira, yo también pienso lo mismo, pero yo voy porque siempre hay lugar para uno más. O sea, hermano, nosotros estamos aceptando que en la iglesia hay pecado. Y no solamente lo aceptamos, sino que parece que lo estuviéramos aplaudiendo. A ver, hermano, si en la iglesia hay hipocresía, pues corrígelo. De verdad. Si en la iglesia hay acepción de personas, pues corrígelo. Si en la iglesia alguien se está cometiendo adulterio y fornicación, pues corrígelo. Si alguien en la iglesia está mintiendo, pues corrígelo. Si alguien está odiando al hermano, pues corrígelo, hombre. Porque, hermano, no puedes vivir por la vida pretendiendo que estás enseñando el evangelio de la verdad y estás solapando al pecado. Eso no es amar a los hermanos. Eso no es amar a Dios, hermano. O sea, tienes que ser consistente con lo que estás enseñando. La palabra de Dios nos manda a nosotros que nos amemos unos a otros, que no seamos como Caín. Y ahora estamos haciendo lo contrario. La palabra de Dios dice que nos amemos y nos aborrecemos. Y no estoy diciendo que yo aborrezco a los hermanos, no. Estoy hablando en términos generales por lo que yo veo aquí en mi entorno, pues. ¿Tú sabes cuántos pastores, cuántas iglesias hay acá alrededor de mí o de Columbus? ¿Y sabes qué? Hay pocos hermanos que confraternizan con otras iglesias porque los pastores no les permiten. Porque no quieren que se unan. Oye, qué glorioso sería, ¿verdad, hermano? Eso creo que sería, eso es algo, ese es el anhelo de Dios, hermano. De verdad, yo sé que los hermanos se juntaran, que nos juntáramos para adorar a Dios, que todos seamos libres, que glorifiquemos a Dios. Tú traes la palabra, tú traes los cantos, tú traes la lectura de la Biblia, tú traes, ¿verdad?, un testimonio, agradecimiento para Dios. Oye, eso sería magnífico. El Civic Center que tenemos se pudiese llenar. Pero ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué no pasa eso? Porque no hemos comprendido el evangelio. ¿Volvimos? Volvimos. No sé qué pasó ahí, que se fue un poquito ahí. Es más fácil callar, dice la hermana, que quedar mal con los demás cuando llevamos un interés. Lastimosamente, esa es la actitud que mucha gente ha agarrado, hermana. Yo le digo a usted, hermano, que la palabra de Dios nos manda a que corrijamos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Porque muchas iglesias están mal hoy en día, pero muchas iglesias están mal porque el ejemplo, la cabeza, pero ahí no quieren ser, ¿verdad?, ángeles. Quieren ser ángeles cuando les conviene, ¿verdad? Quieren ser apóstoles cuando les conviene. Pero ¿por qué no son apóstoles cuando se trata de corregir? ¿Por qué? Porque ya ven que ellos son los primeros hipócritas que no dan testimonio, porque son los primeros. La hipocresía primeramente va con los líderes, con los pastores primeramente. Y no estoy generalizando. Estoy hablando de este mensaje porque es impuesta necesidad hoy en día hablarlo. Porque, a ver, ¿quién va a predicar de esto si no predica de esto en las iglesias? ¿De qué predicaron el domingo? ¿De qué predicaron el miércoles? ¿De qué predicaron el viernes? ¿De qué predicaron el sábado? ¿De qué? No les van a hablar de eso mucha gente. Entonces tenemos que hablar. ¿Sabe qué? Encontramos a una persona que no va a la iglesia y nos dijo, siga predicando en las redes sociales. Qué bueno, porque lo estamos escuchando. Porque las iglesias hoy en día no quieren hablar la verdad. Pues bueno, si nadie quiere hablar la verdad, vamos a hablar la verdad nosotros. Porque primeramente el líder debe ser una persona, hermanos, irreprensible. Pues el apóstol Pablo dice que sea irreprensible, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ese debe ser la actitud del líder. Ese debe ser el comportamiento del líder. Pero ¿cómo el líder va a exigir a la iglesia que no aborrezca a su hermano, que no sea avaro, que no sea maldiciente, que no sea hipócrita? Porque primeramente él es el que está mal. ¿Tú piensas que el pastor va a hablar de algo que le compromete a él?
A ver, ¿tú piensas que yo voy a hablar de algo que me comprometa a mí? No, yo se lo voy a dejar por un lado. De verdad, y la Biblia no nos manda que seamos así. La Biblia nos manda a los líderes, hermano, que seamos irreprensibles. Irreprensibles. Usted sabe, el pastor Ray la vez pasada decía, acá hay pastores que se llevan a la mujer del otro. Oye, ese no es un líder, ¿qué pastor ni qué pastor? Ese no es nada. Pastor de Satanás será por lo que está haciendo. Porque si es un ladrón, si es un avaro, si es un fornicario, un idólatra, oye, ese no es pastor. No, hay que hablar con la verdad, hermanos. El apóstol Pablo, hermano, ¿usted piensa que el apóstol Pablo era suave en cuanto a lo que él hablaba? Usted no conoce al apóstol Pablo. Léase las cartas paulinas para que se dé cuenta del carácter que el apóstol Pablo tiene. Que estaba dispuesto a defender el evangelio. Estaba dispuesto a predicar el evangelio sin recibir retribución de lo que él hacía. Y él hablaba la verdad. ¿Por qué él podía hablar la verdad? Porque no tenía lazos con nadie. Porque nadie le podía decir a él, hey, si no hablas esto, si hablas lo otro, te dejo de dar dinero. No. Pero ¿por qué hoy en día no quieren predicar la verdad? Porque se compromete, pues. Es que tengo que arreglarme primeramente yo. A ver, cuando Jesús dice, ¿verdad? Allá en el libro de Mateo, en Lucas 6:41, cuando él está hablando de juzgar a los demás, hay gente que dice, es que usted no puede ser juez de nadie. Es que la Biblia no manda que ser juez. No. Jesús no dijo que no debemos juzgar. No, Jesús dijo, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo, dijo él. O sea, si tienes una viga en tu ojo, claro que no puedes hablar, serías un hipócrita. Bueno, pero al momento de tú sacar la viga, de corregir lo que está mal, tú sí puedes juzgar a los demás. Juzgar no es un pecado. No, en todo caso, lo más lejos que quería juzgar es, no juzgáis para que no seáis juzgados. Pero eso no quiere decir que sea un pecado. El que de verdad ama, dice, corrige, a pesar de todo, por amor a Dios. Pues sí, el mayor ejemplo que tenemos es de que Jehová, el que ama, disciplina, como el padre al hijo que tanto quiere. Entonces, pastor, si tú amas a la iglesia, la grey de Dios, debes de corregir lo que está mal, empezando primeramente contigo, con tu casa. ¿Sabes cuántos pastores hay que sus hijos ni siquiera dan testimonio de que son cristianos? ¿Y de quién culpa es? Hey, no es culpa mía, ni es culpa del diácono, ni es culpa del que danza, ni el que sugiere. No. Es culpa de tu casa, tú como pastor. Hermano, qué incongruencia. ¿Cómo vas a ser pastor de una iglesia y no eres pastor de tu propia casa? O sea, ¿dónde está la palabra de Dios allí? En ningún lugar. No estás predicando la sana doctrina, déjame decirte. Primero arregla tu casa, dice el apóstol Pablo. El que no corrige, el que no cuida bien de su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? ¿Cómo? Y te enojas conmigo porque te digo la verdad. Y me dices a mí, ¿dónde está tu credencial para que me prediques? Yo no necesito credencial para predicar la palabra de Dios. Al contrario, quieres una credencial. Yo tengo la palabra de Dios, que cualquier credencial de cualquier institución jamás va a llegar al fundamento que tenemos en la palabra de Dios. ¿Por qué estamos predicando? Porque hay que predicar, hermano. ¿Predicamos con nuestro testimonio? Sí. ¿Predicamos con nuestra ayuda? Sí. ¿Predicamos la palabra es como se debe? Sí. ¿Predicamos con nuestro testimonio en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos? Sí. ¿Qué más quieres? Oye, así debería ser el ministro de Dios, ¿acaso no? ¿Por qué te puedo hablar de estas cosas? Porque yo lo he vivido. Porque primeramente la palabra me ha corregido a mí. Después que me corrige a mí, entonces sale pues. Porque Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén. O sea, primeramente en la casa. Y después en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Bueno, pastor, líder, primeramente en tu casa y luego en la iglesia. De verdad. ¿Tú sabes cuántos hijos de los pastores, de los líderes andan desordenados? Hermano, los diáconos, sus hijos ni siquiera los tienen en sujeción. Sus hijos ni siquiera los tienen en disciplina. Y han hecho de la casa de Dios un desorden. O sea, es tan peor que cuando estaban los judíos, cuando Jesús dijo, mi casa de oración será llamada. Vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Saben qué han convertido la iglesia hoy en día los pastores? En un club social. Y no me estoy saliendo del tema. No, porque estamos hablando de lo mismo, de predicar la palabra de Dios con amor, de que enseñemos que amamos a los hermanos con amor, pero diciendo la verdad. Se ha convertido la iglesia hoy en día en un club social. Llega la gente, lo primero que hace, en vez de llegar y ponerse a orar, claro que oramos en todo lugar, pero estás llegando a la casa de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, Eclesiastés, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer, ¿verdad?, el sacrificio de los necios. Pero el punto principal es que te acerques para oír la palabra de Dios. Llegamos a la iglesia, en vez de ponernos a orar, mira, sale mi niña, ¿verdad?, Jerusalén,
que es Salem, no Salem, ¿verdad? Salem, ¿verdad? Que tiene escasitos 2 años. Llegamos a la iglesia y nos ponemos a orar y ella se pone a orar también. Se pone a orar, se postra ahí y cierra sus ojitos y nomás está escuchando, y cuando terminamos decimos amén, ella dice amén, pero está viendo que está orando. Y los viejonotes, ¿verdad? Los niños, los grandecitos de 8, de 10, de 12 años, 14 años, llegan a la iglesia y ¿qué? En vez de ponerse a orar, se ponen a platicar con sus compañeritos, se ponen a checar el teléfono, la red social. Oye, ¿dónde está nuestro comportamiento como cristianos, hermanos? ¿Dónde está? Y así no queremos, y así queremos que la gente hable bien de la iglesia. ¿De quién culpa es? Tuya y mía. ¿De quién culpa es? De los pastores, los líderes que tenemos. Porque se ha predicado hoy en día en los últimos 15 o 10, 15 años de prosperidad, de victorias, de que te va a ir bien. Viene Randy Island, ¿verdad? Y lo que empieza a hacer es un show de que ¿y qué trae? ¿A poco acaso trae una lectura de la palabra de Dios? ¿Acaso trae un mensaje que te va a edificar realmente? No, pura gritería. Puro Rambo saca la bazooka y que usa manga larga y no sé qué. A ver, dime, ¿eso es palabra de Dios? Ignorancia. Ignorancia. A ver, dice alguien que me pueda decir dónde puedo comprar una Biblia. Hermana, si nos manda su dirección, nosotros le mandamos una. Nosotros tenemos acá Biblias. Le mandamos una Biblia, o si está en México también le podemos conseguir una. Allá hay varios hermanos que se la pueden llegar. Déjenos saber ahí por medio de un mensaje, ¿verdad? De dónde nos habla y cómo nos podemos comunicar con usted. De verdad, hermano, viene Randy, lo que hace es un escándalo y a ver, y yo he visto videos de Randy intencionalmente para ver si cómo se comporta aquí se comporta en otro lugar, y es lo mismo. O sea, el show que es solamente un show. A ver, cuando el Señor Jesús, cuando el apóstol Pablo dijo, él mismo constituyó a unos evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Oye, porque es para edificar el cuerpo de Cristo, no para venir a hacer un show y un escándalo. Oye, hoy en día ya nada se puede esconder, hermano. ¿Eso es predicar la palabra de Dios con amor? Ah, no, pero es que la gente así quieren que la tenga hoy en día. Oh, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh, que Jehová está con nosotros. ¿De verdad está Jehová con ustedes? De verdad, porque si no aman al hermano, yo no sé de qué ustedes están hablando, ni deberían estar usando el nombre porque lo están blasfemando, lo están vituperando al no comportarse como tal. Soy de Columbus, dice, pues perfecto. Ahí en un privado, mándenos un mensaje o mándenle un mensaje ahí a mi esposa. Tiene nombre, ¿verdad? Casta dice, pienso que es dama. Mándenle un mensaje a mi esposa ahí en Nati Melchor. Y nosotros le hacemos llegar una, ¿verdad? Por correo o personalmente la podemos entregar. Una Biblia, claro que sí. Hermano, a ver, ¿en qué estamos? Es que me quedo aquí con los comentarios. Y tengo que leerlo porque si no, a veces, hermanos, si no le haces caso al comentario, pues a veces se van. Bueno, vuelto a lo que estamos. El mensaje de la palabra de Dios se tiene que entregar con amor, pero con veracidad. Con amor, pero con claridad. Como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué haré? Pues dice el apóstol Pablo, cantaré en el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Y como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar anclados. Esta es la palabra profética más segura. No el show, no el escándalo. Oye, cualquier persona que se pone a hablar un montón de disparates que ni siquiera conoce es un ignorante de la escritura. Porque el apóstol Pablo dice cuando está hablando de las lenguas en Primera de Corintios, dice acá, mira lo que dice el apóstol Pablo. Si entra un indocto, dice, o un inconverso, y los escucha hablando ustedes un montón de disparates, ¿no acaso va a decir que estás mal? ¿Estás locos? Claro que es lo que va a pensar. Y hoy en día, ¿de qué habla la gente? ¿De qué hablan los predicadores? ¿Qué mensaje entregan los pastores hoy en día? Los evangelistas, como les digo yo. Porque quieren ser evangelistas, pero no quieren enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo era un evangelista. Felipe era un evangelista. ¿Y qué hablaban ellos? Explícame en la Biblia dónde el apóstol Pablo iba y hacía un disparate y un show y una brincadera. En ningún lugar. Porque todo es emocionalismo hoy en día. Todo ese emocionalismo, te pongo a brincar, te corro, te doy una palabra que según que profética, ¿no? Y hago esto porque es pura mentira. Y que te van a dar esto y que vas a recibir esto y
te vamos a dar esto y que vas a ser prosperado y que, hermano, no te aman a ti, de verdad, hermano. Si tú estás en una de esas iglesias, hermano, deberías de salir corriendo porque hay gente que dice, es que yo estoy aquí, pero es que yo solamente tomo lo bueno y desecho lo malo. Oye, pero si lo bueno que debe ser la palabra de Dios no te la están dando, entonces no te están dando nada. Te están dando, no voy a decir dichos aquí, no deben decir, pero te están dando a beber agua, hermano, en vez de leche. Y si eres un hermano que ya de tus 4 o 5 añitos, de 2 añitos para arriba y te siguen dando leche, no te han salido los dientes. Debes de buscar alimento sólido para que crezcas, pues. Si sigues así, tú no estás en el reino de Dios. Tenemos que tener cuidado. Debemos de analizar, ¿estamos o no estamos en el reino de Dios? Oye, mira, ya la gente está bien madurita, ¿verdad? Y todavía siguen enseñándole, dándoles leche. Claro que sí, como dice 1 de Pedro 1:20, ¿verdad? Entendido primero esto, que ninguna profecía, dice, de la Biblia es de interpretación privada. Ninguna, pero aquí parece que ya agarraron la franquicia muchos, como que fuese un negocio. No, yo aquí tengo la luz, yo aquí tengo la verdad, y los de allá afuera, no, y aquí solo el que tengo la verdad soy yo. ¡Qué error! No hay nada más alejado de la realidad, hermano, que hoy en día, en vez de que el pastor, de que el evangelista, que el líder esté trayendo palabra, pues, que sea sólida para la iglesia, que te haga crecer, como dice, ¿verdad? El pastor Peña ahí, ¿verdad? Un mensaje, que te enseñe, que te doctrine, ¿verdad? Una enseñanza que tú puedas decir, mira, esta es la palabra de Dios, me la están enseñando con claridad. No, mira, los líderes ni siquiera quieren estudiar, ni siquiera quieren leer la Biblia y ni siquiera quieren escuchar a alguien que trae enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué quieren hacer los líderes hoy en día? Agarran la Biblia solo cuando les toca predicar. Agarran la Biblia solamente cuando van a ir a la iglesia. Yo les aseguro, hermano, que si los líderes de las iglesias leyeran la palabra de Dios como miran el Facebook, hermano, la iglesia estuviera prosperada realmente. Y no estoy hablando de prosperidad material, que la Biblia nada tiene que ver con eso. Prosperidad en el Señor, que digas, mira, yo tengo la palabra de Dios y donde yo me pare, yo voy a predicar y yo voy a enseñar la palabra de Dios y no voy a tener miedo a hablar la verdad porque amo la iglesia, porque amo a Dios. Pero ese no es el caso. No, no. Ese no es el caso. Hay hermanos que están predicando y yo los animo en el amor del Señor que sigan predicando, pero prediquen la palabra de Dios, no prediquen ninguna religión, no prediquen ninguna denominación, porque si estás haciendo eso, vas a seguir esclavizando a la gente en lo mismo que esta gente ha esclavizado. Mira, por mucho tiempo las iglesias americanas, que es donde gracias a Dios llegó el evangelio, ¿verdad? Y de donde se expandió para muchos lugares de América y Centroamérica, por mucho tiempo ellos sí no monetizaban, pero recogían ofrendas, ¿verdad? Y diezmos, y fueron y abrieron iglesias, y gracias al evangelio que llegó, por mucho tiempo se hizo eso, pero hoy en día ya no se hace eso, menos con las iglesias hispanas. Las iglesias hispanas no hacen eso, y quizás estoy generalizando yo, pero por hablar del lugar donde yo vivo. Muchas iglesias acá, y no digo todas, pues sé que hay pastores que predican y enseñan la palabra de Dios bien, pero no son todas. Pero muchos ya lo miran como una fuente de ganancia. Ya hacen o empiezan una obra o una iglesia solamente porque miran el dinero. Oye, eso es ganancia deshonesta. Eso no es predicar porque amas a Dios. Y tú vas a ser condenado porque eres un ladrón. Con todas sus letras, sí. Si tú quieres vivir de la iglesia y comprarte carros y casas y tener propiedades de la iglesia, eres un ladrón. Porque no estás predicando la palabra de Dios. Jesucristo dijo, mira, donde vayan a predicar, dijo, no lleves ni 2 bolsas, ni alforja, ni espada. No dice, ni lleves 2 túnicas, dice él. Donde vayas, dice, la paz de Dios sea con ustedes y quédense en esa casa y comed de lo que os den. Eso dijo Jesús. Comed de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, pero no para exigir. Oye, ¿cuándo predicó Jesús de que ve y trasquílame a la gente? En ninguna manera. No me estoy saliendo del tema. Esto es hablar la verdad en amor porque amamos a la iglesia. Quisiéramos que los hermanos, como dijo el apóstol Pablo, ya es hora que despertemos de ese sueño porque nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Cada día está más cerca nuestra redención, de que venga, ¿verdad?, nuestro Cristo. Ya es hora de despertar del sueño. Pero ¿cómo despertamos del sueño, hermano? Leyendo la palabra de Dios. O sea, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios aquí. Lo podemos leer a cualquier hora. Qué bueno, hermano, que hoy en día hasta Biblia electrónica hay, mira. Muchas maneras de buscar la palabra de Dios, como aquí
nuestra hermana o amiga, ¿verdad? No sé quién es que comentó. ¿Ves? Estaba escuchando la palabra de Dios y dijo, yo quiero una Biblia. Y qué bueno, hermano, porque hay Biblias para regalar, sí, debería de haber. Mira, ahí el comentario dice que criticamos que los católicos adoran dioses de barro, pero nosotros terminamos adorando al humano. Oye, y eso es una gran verdad. A ver, la gente católica, ¿cuánta gente critica y denominacional muchas veces, verdad? Critica que la iglesia católica aquí, allá. Yo por eso, hermano, le voy a decir la verdad. Yo no ando posteando cosas en redes sociales en contra de católicos ni de nadie, porque eso no nos compete a nosotros. ¿Quieres predicar? Oye, ¿quieres predicar el evangelio? Predícale de verdad el amor de Cristo a un católico, pero no lo estés criticando porque no vas a ganar nada. Vas a meterte en cuestiones necias, ¿verdad? En cuestiones de diálogos que para nada aprovechan. Pero sí los critican mucho, los critican mucho. ¿Por qué lo critican si ellos están iguales o están peores? Porque aparentemente los hermanos tienen la verdad, pero están idolizando a un hombre, idolatrando a un templo. Ya estamos ya como los escribas y los fariseos en aquel tiempo. Oh, mira el templo, mira qué belleza, mira qué adorno, mira sus muros, sus edificios. Y sí, estaba hermoso, pero Jesús dijo, hey, eso no importa. Vendrá día, le dijo la samaritana, cuando ni aquí ni en aquel monte se va a adorar. Porque vendrá días en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. San Juan 4, ¿verdad? La mujer samaritana. Los que le adoran al Padre en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad no significa estar en una iglesia. Hay tanta gente que se congrega todos los días en la iglesia y no ama a su hermano. Y al final está más perdido que Judas. Y esa expresión no está mal, porque Judas sí se perdió, ¿verdad? Hay tanta gente que critica a otros grupos. Yo no estoy criticando a nadie. Yo estoy hablando generalmente de la iglesia. ¿Por qué? Porque he estado en las iglesias. Porque he sido partícipe también. Porque yo también he salido de allí. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Predicando la palabra de Dios. ¿Alguien te quiere sujetar a servidumbre? Sal corriendo de ahí. Esa no es la palabra de Dios. Ese no es el evangelio. ¿Por qué me atrevo yo a hablar esto? Bueno, porque lo he vivido, porque yo soy un sobreviviente, ¿verdad? Alguien que salió de allí. Y yo no quiero, hermano, que los hermanos que nos escuchan caigan en esa mentalidad. Claro, usan, ¿verdad?, la palabra de Hebreos. No se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero yo te pregunto, ¿te vas a congregar en una iglesia denominacional que no te enseñan la palabra de Dios? Donde, como dice la gente, hay hipocresía, hay maldad, hay acepción de personas. Hay críticas de uno con el otro. Oye, ¿qué vas a hacer a esa iglesia? Quédate en tu casa mejor y lee la palabra de Dios con tu familia. Búscate un lugar donde congregarte. Busca a alguien que te enseñe la palabra de Dios. Y si no, tú búscalo en la palabra de Dios y adora a Dios. ¿Sabes qué? Tanta gente hoy en día se ha mal acomodado. Y yo sé que por esto me van a juzgar y me van a tirar piedras de verdad. Pero está bien, porque las piedras hoy en día en la red social ni siquiera duele. A mí no me duele. Pero mira, van a decir que estoy enseñando que la gente no se congregue. Pero yo te estoy diciendo, sé objetivo en cuanto a tu manera de pensar también. Si vas a una iglesia donde hay hipocresía, como mucha gente lo acepta, donde hay pecado, donde la gente se está divorciando, donde la gente está hablando mal del otro, donde corren a los hermanos de la iglesia, donde odian a los hermanos, ¿a qué iglesia tú vas? Esa no es la iglesia de Cristo. Deberías, como dijo Jesús, sacudir tus pies y salir corriendo de allí. De verdad. A ver, ¿qué tiene de malo que tú visites una iglesia este domingo y el siguiente domingo visites otra y el siguiente video? ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde está el pecado? Ahí señálame el pecado. No lo vas a encontrar porque no hay ningún pecado. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Dónde? Él no lo dijo ni en Jerusalén ni en este monte, dijo él. No. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Donde quiera que estamos. Hay gente que tiene que ir a una iglesia porque no sabe lo que es adorar a Dios. Hermano, la adoración a Dios es un estilo de vida 24/7, literalmente, como le dijeron a los judíos, Deuteronomio 6, y estas palabras que te mando hoy estarán en los postes de tu casa, las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando andando por el campo, cuando te acuestes, a la hora de comer. ¿Por qué? Porque es una adoración 24/7. ¿Cómo debemos ser los cristianos? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Todo el tiempo. Si tú esperas ir a la iglesia para adorar a Dios, tú no conoces a Dios, de verdad. Si tú esperas escuchar el tungu, 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 la música para adorar a Dios, tú no conoces a Dios.
Lo que conoces es el emocionalismo, lo que te han inculcado, lo que te han metido a ti. Y eso está mal, eso es antibíblico. El Señor Jesús jamás nos manda que nosotros vayamos a hacer eso. Te quieres congregar donde están los muchos, porque eso es un lugar bonito, porque hay comunión y también hay mucho chisme. Porque según hay mucha comunión, no es cierto. Al contrario. Muchos son los llamados, dijo Jesucristo, y pocos son los escogidos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque la gente no quiere la puerta angosta. La gente quiere el ancho y espacioso. Es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ahí, dice. No quieras ser de los muchos, hermano. Procura ser de los pocos, de los que van a ser aceptos en el reino de Dios. Hermanos, debemos de amar a los hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Decir la verdad no es un pecado. Decir la verdad es amar a los hermanos, amonestarlos en amor. Yo no le voy a... Mire, hermano, ni siquiera toqué el bosquejo que había traído. ¿Por qué? La palabra de Dios fluye, hermano, porque es lo que el Dios quiere que se hable hoy en día. Tanto pastor se va a enojar conmigo hoy y tal vez ni me va a hablar. Pero está bien. Nosotros no estamos rindiendo tributo a nadie, ni estamos representando a nadie. Y las iglesias hoy en día deberían de aprender a hacer lo mismo. Deberían de aprender a predicar la palabra de Dios sin tener parcialidad. Porque el apóstol dice, ¿verdad? No hagas acepción de persona a ustedes. Deben de ser de un solo hilo, irreprensible, ¿verdad? No, por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, sin doblez, sin tener dos caras, pues es lo que quiere decir, sin doblez, o sea que es una persona irreprensible. ¿Quieres ser irreprensible? Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Voy a cerrar aquí, hermano, porque ya nos dio 1 hora y media, pero mañana, si Dios quiere, pues estaremos aquí. Continuamos con la segunda parte de Caín, que no hemos acabado con Caín, estamos en un solo verso y vamos a seguir mañana si el Señor así lo permite. Ya me voy porque ya me dio hambre y hay que ir a cenar. Así que, hermano, gracias a Dios por lo que estuvieron. Vamos a orar, ¿verdad? Antes de despedirnos y también vamos a orar por el pastor Eray. El pastor Eray, hermano, nos ha dado testimonio que es un pastor que enseña la palabra de Dios y aunque él mismo lo ha aceptado, carece de verdad de conocimiento muchas veces, pero él tiene un programa, ¿verdad? En la radio, Vástagos del Rey, y todas las mañanas, ¿verdad? De las 7:30 del horario de Estados Unidos, él está transmitiendo ahí 1 hora, canta, ¿verdad? Ora por los hermanos, se lee la palabra de Dios. Y así que vamos a orar por él también, porque como dice el apóstol, ¿verdad? Orar unos para con otros. No el apóstol de estos tiempos, hermano, no. El apóstol Santiago, ¿verdad? El apóstol Pedro, amén. Así que vamos a orar. Gracias por lo que estuvieron conectados. Compartan el video si puede. Hermana Raquel, gracias. Gracias por la palabra, hermano. Dice Dios le recompense y guarde. Amén, hermana. La recompensa viene del Señor y ya hacemos esto, ¿verdad? Porque amamos a Dios y amamos a los hermanos. Amén. Así que vamos a orar y a orar también por la hermana Raquel, su familia, que sigan, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Que Dios los guarde, que nos guarde a todos. Hermano Bulmaro, que nos estaba viendo, no sé si seguirá todavía ahí. Lo vamos a tener en oración también. Parece que ellos también tienen una petición delante de Dios. Hermano Albert Bertura, que ha estado con nosotros ahí escuchando la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Y estamos dispuestos a orar unos por otros, como dice la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por un estudio más que nos has permitido. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a la culminación del mismo, Señor. Te damos gracias porque esta bendición que hemos tenido de hoy, Señor amado, es algo que no podemos comprar y compararlo con nada, Señor. Gracias, Señor, por la hermana, Señor, la persona que nos pidió una Biblia, Señor, gracias porque se la vamos a hacer llegar, Señor mío, gracias porque tú eres, Señor amado, quien pone el querer como el hacer, dice tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a caminar en santidad primeramente, Señor, en reverencia a tu palabra, Señor, en amor los unos para con otros, Señor, pero que podamos también a la misma vez enseñar la verdad, Señor, decir la verdad, predicar la verdad, porque ese es el propósito del Evangelio, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron, Señor. Gracias por los que van a ver el video aún después de terminar en vivo, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tu palabra pueda seguir siendo predicada. Señor, te rogamos, Señor, en esta noche, Padre, por la vida del pastor Eray. Señor, mira esa
esa fiebre, Señor, esa temperatura que tiene debido tal vez a un malestar o alguna bacteria, Señor, que haya agarrado por allí. Señor amado, tú eres nuestro sanador, Señor, y tú puedes obrar, Señor, en la vida de él si es tu voluntad. Señor, te rogamos, te pedimos, Padre, que se haga tu voluntad, Señor, que no se haga nuestra voluntad, Señor, pero debemos de pedir y orar unos por otros, Señor. También te pedimos, Señor, por la vida de nuestro hermano Bulmaro, Señor Alfaro, que tiene una petición, Señor, con su esposa, Señor, allá en Chiapas, Señor. Te pedimos, Padre, que se haga tu voluntad también en la vida de él, Señor, pero que a la misma vez le ayudes a tomar decisiones sabias, Señor, decisiones, Padre, que puedan ser de ayuda, de edificación para el cuerpo de Cristo o para su familia, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana Raquel, que nos escucha también, Señor, de allá de México. Señor, te pedimos que así como has guardado a su familia, Señor, en esta enfermedad, Señor, los sigas guardando, los sigas protegiendo, Señor. Te pedimos, Padre, por todos nuestros hermanos, los que están aquí, Señor, locales, Señor amado, de este lugar, Señor, y también, Padre, por nuestro hermano Albert, Señor, que siempre es un seguidor, Señor, y siempre está conectado ahí escuchando el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer edificación para el cuerpo tuyo, Señor, el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a hacer edificación para tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a predicar esta palabra, Señor, sin comprometer, Señor, nada, Señor, que podamos entregar todo, Señor amado, porque es lo que nos has mandado. Te pedimos, Padre bendito, que estemos en comunión unos con otros, Señor, como dice tu palabra. Te pedimos, Señor, también por Jocelyn Brooks, Señor, que tiene una petición, una necesidad, Señor. Sabemos que tu palabra dice, Señor amado, que la oración eficaz, Señor, la que se hace desde un lugar, Señor amado, un lugar que pueda ser sin avaricia, sin maldad, Señor, una oración que pueda salir de lo profundo del corazón, puede mucho, dice tu palabra. Así que te pedimos, Señor, oramos, nos ponemos en acuerdo con mis hermanos, Señor amado, por esa petición que ella tiene, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos unidos, Señor, en este lugar que nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la hora, Señor, que hemos pasado. Gracias, Señor, porque no tenemos, Padre, que darte ni con qué pagarte. Te pedimos que así sigas ayudando, Señor, a este ministerio de enseñanza. Nuestra hermana Alejandra también, Señor, te pedimos, Padre bendito, que la sigas ayudando ahí a su esposo, Señor, a su familia, a sus hijos, Señor, que puedan ser padres idóneos, Señor, hombres, mujeres idóneos que prediquen tu palabra también, Señor. Gracias te damos, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, Señor. Gracias porque nos has escogido en este tiempo para traer tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, que es de edificación para tu pueblo. Te rogamos en esta noche que nos guardes, Padre, y el día de mañana, si es tu voluntad, estaremos aquí para compartir una vez más tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga. Nos vemos aquí mañana, si Dios permite. Saludamos a todos en el amor de Cristo y le vamos a hacer llegar la Biblia, ¿verdad?, a la hermana que nos pidió una. Así que gracias, Señor. Pásela bien, hermano. Que tenga buenas noches. Amén. Gloria sea al Señor.